Señor presidente, muy buenas noches, muchas gracias por otorgarnos el uso de la palabra. Un saludo a todas y a todos los senadores hoy en la plenaria y a los colombianos y a las colombianas. Con la introducción realizada por el honorable senador Cepeda, bien lo decía el doctor Efraín, que este proceso de vacunación en Colombia es precisamente una curva de aprendizaje. Nosotros podríamos calificar, señor presidente, que el proceso de vacunación en Colombia ha sido lento pero responsable. Ha sido lento pero de crecimiento, y también es un proceso de aprendizaje en Colombia. Particularmente me voy a encargar de hacer una reflexión frente a los desafíos que enfrenta Colombia en este proceso de vacunación. Por ejemplo, la base de datos y sistemas de información requiere de la complejidad de esa base de datos, pero también de su interoperabilidad y del dinamismo permanente que genera cierto nivel de incertidumbre entre los actores que integran el Sistema General de Salud en Colombia. Un gran desafío también es la complejidad del Plan Nacional de Vacunación en lo que tiene que ver o lo que puede implicar en un esquema normativo y operativo especial, que a nuestro juicio en esa comisión de seguimiento del Congreso se debe de ir afinando y ajustando sobre la marcha. Recojo en el informe que decía también el doctor Efraín Cepeda al respecto. Otro gran desafío, el aumento de la capacidad operativa para garantizar el alto volumen de recepciones y despachos de la vacuna, así como el manejo de nuevas condiciones de temperatura en ultracongelación, tanto para el almacenamiento como para el transporte. Ese es un gran desafío en este plan de vacunación que detecta en este informe el Congreso en el Senado de la República. Otro desafío, las restricciones normativas hoy existentes y la inflexibilidad para la introducción de medicamentos y la misma tecnología, no solamente en la introducción de medicamentos, sino en la tecnología en salud, que limita el margen de maniobra administrativa en momentos de crisis sanitaria. Es evidente que eso viene sucediendo. Otro gran desafío para nosotros en Colombia frente a esta experiencia es el rezago tecnológico y de conectividad, también de talento humano en salud, suficiente y competente en algunos territorios del país. Es evidente que tenemos rezago tecnológico y conectividad. Otro gran desafío que se puede evidenciar que debemos de superar es la disparidad en los canales de información y comunicación local entre las entidades territoriales. Ello en materia de salud. Como también un gran desafío es superar la asimetría en la capacidad instalada de las EPS locales y de la capacidad de gestión de los asegurados y de los entes territoriales. Y finalmente, frente a desafíos, señor presidente,
Hay exigencias diferenciales para la prestación de servicios dependientes de variables etnográficas e incluso geográficas. Finalmente, me voy a atrever a hacer unas recomendaciones que quedaron plasmadas en el informe que lidera el doctor Efraín Cepeda en su presentación, la senadora Marixa Martínez, la senadora Laura Fortich, el senador Eduardo Pacheco y quien les habla. Recomendaciones por parte del Senado de la República en este informe. En relación con las bases de datos, se debe aprovechar la experiencia de las entidades estatales, es decir, los campos de acción del Estado, frente a esa experiencia que se han acumulado en el uso de base de datos. ¿Para qué? Para focalizar e implementar este tipo de programas sociales. Otra recomendación, se debe consolidar todas las transacciones de la base de datos Maestra Mi Vacuna, que existe hoy, con el fin de robustecerla y convertirla en un escenario de confianza ideal para todos los actores involucrados en el plan de vacunación. Otra recomendación, mantener una capacidad de respuesta rápida frente a los diferentes ajustes normativos u operativos requeridos para garantizar la sostenibilidad del plan de vacunación actualmente. Debemos actualizar la política sanitaria del país, es necesario, teniendo en cuenta la buena tradición institucional que Colombia ha tenido en temas sanitarios, pero incorporando lecciones aprendidas en esta pandemia, en especial frente al desarrollo de ciencia y tecnología hoy aplicados. La nación y las entidades territoriales deben continuar la asistencia técnica en los territorios, a nuestro juicio, teniendo en cuenta sus capacidades, sus especificidades, en aras de reducir las brechas institucionales. Otra recomendación, las entidades territoriales, señor presidente, a nuestro juicio en el informe, consideramos deben auditar con periodicidad las condiciones de habilitación y habilitación de emergencias de las IPS en el territorio. Finalmente, dos recomendaciones. Igualmente, las entidades territoriales deben garantizar el acceso de consulta a bases de datos de referencia, ello con el ánimo de monitorear procesos claves como el agendamiento y la vacunación de pacientes. Igualmente, las entidades territoriales deben generar reportes públicos. Este es un mensaje, desde luego, a las entidades territoriales, que no solamente deben auditar, sino que deben de generar reportes públicos de eficiencia en la vacunación que evidencien el desempeño y permitan implementar medidas oportunas frente a las fallas tempranas que se puedan ir presentando. De tal manera, señor presidente, que con estas recomendaciones, pero también enmarcando los desafíos que enfrenta Colombia, debemos reconocer el esfuerzo del gobierno, el esfuerzo de los campos de acción del Estado en el territorio. Por supuesto, debemos articularnos más, la territorialidad con la nación, para efectos de que en este proceso de curva de aprendizaje, cada día el crecimiento va a ser más acelerado y seguramente más efectivo. Pero nuestro reconocimiento y nuestro afecto al señor Ministro de Salud y al Presidente de la República por la responsabilidad
Continúe, senador José Luis Pérez, por favor. Gracias, señor presidente. Decía que uno como colombiano debe reconocer los esfuerzos en esta curva de aprendizaje y lo hacía a nombre de todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud, del señor ministro de la Salud y del señor presidente de la República. Muchas gracias, señor presidente.